Bueno, el tema de hoy es un tema del que yo y mi familia fuimos parte por muchos años. Es un tema que a pesar de que yo era cristiano, esa era de las cosas que yo me permitía. Porque, como decía Gaby, ¿cómo no? Los niños. Y la justificación siempre estaba ahí. Y cuando empecé a prepararlo, y la verdad es que una de las que empezó a preparar este tema fue mi hija, que tiene 11 años. Y cuando nosotros empezamos como a oponernos al Halloween, una vez le dijimos a Sara, es que eso viene de una cosa, eso era un monje satánico, y ella empezó a investigar. Y ella misma empezó a descubrir. Y ella misma entendió que era algo que no era correcto. Y ella misma, y Sara, le decían disfraz, y eso era la primera. Y después de ese día, Sara nunca más. O sea, ella entendió de lo que se trataba. Yo siento que es un milagro de Dios y nunca más volvió a pedir que la disfrazáramos de nada. Entonces, yo quisiera que hoy el Señor haga algo muy especial en sus corazones. Una de las cosas más difíciles que hay es alcanzar la convicción de pecado. Es poder reconocer que nos hemos equivocado, es poder reconocer y hacernos vulnerables, doblar nuestra cabeza, doblegar nuestro orgullo y pedirle perdón a Dios. Entonces yo quisiera que hoy, muchos podrán decir, no, yo no disfrazo a mi hijo, pero va más allá. O sea, va más allá. Entonces yo quisiera que hoy el Señor haga un milagro en sus vidas. Si ustedes no saben, el Halloween es un negocio que produce 9.100 millones de dólares cada 31 de octubre. Es un negocio que celebran en los Estados Unidos, hay alrededor de 350 millones de habitantes, 180 millones de personas celebran Halloween. El promedio que se gasta una persona que celebra Halloween era hasta el año pasado alrededor de $87 entre los dulces, la decoración y el disfraz. Hoy en día los millennials se gastan alrededor de $137 cada Halloween para celebrarlo, porque ahora es un ritual mucho más extenso. Ahora no es solamente cantando en la calle pidiendo los dulces, sino que ahora es fiesta, after party, celebran ya no solamente el fin de semana del Halloween, sino el anterior también. Ayer nada más estábamos comiendo helado con los niños y pasaban personas disfrazadas. O sea que es algo que está generando un impacto muy, muy, muy grande. Yo voy a leer un versículo y voy a orar por ustedes. Está en Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana tú asumas el control absoluto de cada palabra. Tú te glorifiques en cada uno de los que estamos aquí. Tú te glorifiques en cada corazón, que cada oído sea dispuesto por ti para que reciba verdad, que no sea solamente información, Señor, sino que sea revelación en el nombre de Jesús, que podamos recibir lo que tú tienes preparado, que no sea ni más ni menos, que sea lo necesario para que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros planes sean transformados de acuerdo a tu perfecta voluntad. Yo te pido que hoy, Señor, después de este día, después de esta información, Señor, nuestra manera de proceder frente a este tipo de celebraciones sea diferente y sea agradable a tus ojos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Este versículo es muy impactante porque toca tres temas muy importantes. Una, y esto es algo que para mí es clave, y es que cuando nosotros entendemos o recibimos una información de parte de Dios, ya no tenemos excusa para decir, yo no sabía. O sea que a partir de hoy ustedes van a recibir ese conocimiento.
Algunos ya lo teníamos, pero otros hoy lo van a recibir. Y ese conocimiento los va a librar ¿de qué? De la muerte. Lo segundo es que cuando no tenemos conocimiento y obramos mal a los hombres de cada hogar, hombres y mujeres, se nos retira la posibilidad de ser ¿qué? Sacerdotes. O sea que a través de nosotros ya no llega el entendimiento de Dios que debemos llevar. Y lo tercero, no es solamente nuestra muerte, no es solamente la incapacidad de ejercer un sacerdocio, sino que quienes también están siendo afectados, nuestros hijos. Y esto es otra cosa que a mí me impactó mucho porque precisamente el viernes hablábamos de los patrones generacionales, de cómo todos esos comportamientos disfuncionales no solamente afectaron a nuestros padres, nos afectaron a nosotros, sino que también cobijaron a nuestros hijos. Entonces la falta de conocimiento no es solamente que no nos metamos a Google a leer. La falta de conocimientos tiene un impacto muchísimo más poderoso. ¿Quién ha oído hablar de la civilización celta? Gerardo no va a perecer por falta de conocimiento. Bueno, la civilización celta eran unas comunidades o unos grupos de personas que vivían en diferentes regiones de Europa en la edad de hierro. Eso era cuando Gaby había recién nacido, la edad de hierro. En esa etapa habían civilizaciones regadas por varios lugares de Europa. Esas civilizaciones eran civilizaciones guerreras. Y esas civilizaciones tenían muchas disputas entre ellos y por eso nunca pudieron organizarse o centralizarse alrededor de una sola política. O sea, no tenían un solo mandato, sino que cada una se mandaba sola y cada una iba armando el tierrero por cada lugar de Europa. Pero tenían una influencia muy grande en cuanto al lenguaje. Y estas civilizaciones, habían entre ellos unos que se llamaban los celtíberos, los galos, los britanos, eran diferentes y todos eran muy poderosos en cuanto a fuerza, eran guerreros muy poderosos y tuvieron una influencia muy grande, sobre todo en Inglaterra, en Escocia, Irlanda fue un lugar en el que se concentraron uno de los grupos más poderosos, pero también afectaron Francia, afectaron Alemania, afectaron Holanda, Suiza y una porción del norte de Italia. Entonces, el Halloween, ¿por qué estamos hablando de los celtas? Porque los celtas, como todas esas civilizaciones antiguas, tenían sus sacerdotes, que eran los toderos. Esos manes no solamente tenían influencia sobre el poder, sino que también tenían un don de sanidad, eran los que determinaban para dónde iban, eran los que decían quién se moría y quién no, o sea, eran toderos. Entonces, el origen del Halloween, que alguien sabe de cómo se estableció la palabra Halloween, All Hallows Eve, ¿qué quiere decir? La víspera de todos los santos. Y ya más adelante les voy a explicar de qué se trata. Entonces, esta celebración era una celebración que se realizaba por los druidas, que eran los sacerdotes celtas. Los druidas celebraban ese día, esa celebración se conocía, ellos la conocían como el Samhain o Samhain, y ya van a saber por qué. Entonces, ellos le rendían culto a la muerte, y de ahí es de donde viene el origen, y de ahí es de donde viene lo delicado. Ellos le rendían culto a la muerte, y el dios de la muerte se llamaba Samhain. Entonces, esta celebración que tuvo varias fechas terminó siendo el 31 de octubre, y era una celebración que estaba acompañada de mucha barbarie. ¿Por qué de mucha barbarie? Porque cogían a la gente, uno que otro, y lo mataban. Era parte de lo que ellos creían, que había que sacrificar no solamente animales, sino también personas. Entonces,
cuando llegaron los romanos, que uno dice los romanos eran tremendos salvajes, cuando llegaron los romanos les pareció algo tan exagerado que empezaron a controlar esos ritos. O sea que imagínense la categoría de celebración que se vivía un 31 de octubre en un hogar celta. O sea, era una vaina impresionante. Ellos tenían que apagar todas las velas, toda fuente de luz que hubiera, porque ese día lo que ellos hacían o lo que ellos pretendían era establecer un puente entre los muertos y los vivos. Y ese puente se establecía a través de los sacrificios, a través de las hogueras enormes que ellos hacían. ¿Cómo les va quedando el ojo con respecto a Halloween? Tiene un origen bien tranquilo, bien tranquilo. Entonces, estos grupos celtas tenían diferentes formas de celebración y después de que los romanos acabaron con varios de sus cultos, ellos siguieron reproduciéndose porque las tinieblas son quietas, las tinieblas son dinámicas y todo el tiempo están encontrando la forma de llevar a cabo todo aquello que nos aparte de la luz. Entonces, un autor que leí que me dejó impresionado escribió esto: consultaban el futuro en las palpitantes entrañas de los hombres. ¿Por qué sacrificaban los seres humanos? Porque cuando los sacrificaban, los quemaban en esas hogueras, echaban todos los cuerpos. Al otro día, cuando la hoguera se secaba y las cenizas estaban en el piso, ellos podían leer el futuro. Impresionante, yo me quedé aterrado. Y decían que era a través de los cuerpos humanos que ellos habían sacrificado. Esa era la forma en la que ellos consideraban que el dios de la muerte, o Samajín, les mostraba lo que iba a acontecer. Entonces, ellos tenían dos estaciones: la estación del sol o verano y la estación del invierno. La estación del sol era la estación que ellos conocían como la cosecha, y la estación del invierno era la estación de la muerte. Entonces, en la estación del invierno se hacían celebraciones durante 3 días que terminaban, ¿qué día? El 31 de octubre. Eran 3 días en los que pasaba de todo. Y parte de lo que les contaba ahora es que los espíritus de la muerte venían del lado oscuro y habían espíritus buenos dependiendo de si el tipo había sido bueno, y venían espíritus también muy malos. Entonces, ¿qué hacían estos celtas? Se disfrazaban y se ponían atuendos horroríficos. Entonces se disfrazaban de muertos, o se ponían pieles de animales con cuernos, con colmillos grandes. O sea, era monstruoso. ¿Y la idea cuál era? Que cuando los espíritus muertos venían, decían: este es uno de los míos, este no le voy a hacer nada. Esa era la idea, que los pudieran espantar, o sea, que no les hicieran daño, lo cual es completamente incongruente porque los estaban llamando, pero recuerden que al final la idea de ellos era poder conocer qué iba a pasar, era poder darle contentillo al rey de la muerte o al dios de la muerte, que era de quien ellos consideraban provenían. Entonces tenían que hacerlo. Y estos espíritus, se dice, iban por las casas. Y en cada casa llegaban y necesitaban algo a cambio, porque si no recibían nada a cambio, iban a recibir maldiciones. Y de ahí viene, ¿cuál palabra? Trick or treat. Era: o me das algo, o de lo contrario, lo que recibían era maldiciones, enfermedades, peste. Y de ahí se considera, aunque hay muchas derivaciones, se consideran que viene el nombre de Jack O'Lantern. ¿Que quién es? La calabaza. La calabaza.
O sea que cada que nosotros encendemos una calabaza con una velita adentro, estamos recordando ese espíritu maligno que estos druidas traían a través del sacrificio humano para que les revelara el futuro. Y yo les voy a contar algo. La semana pasada, en la oficina donde yo trabajo, ellos empezaron a decorar para Halloween porque todas las oficinas tenían por corporativo que decorar para Halloween y yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Y no hice nada, pero esta semana llegaron con Jack O'Lantern y me dijeron, como son puras mujeres, me dijeron, ¿será que vos nos haces el favor de abrirle los huecos para ponerle la boca? Y yo sentí en mi corazón no hacerlo. Pero también sentí en mi corazón, pero qué pena, me van a decir fanático, me van a decir que este man tan exagerado, me van a decir que tan religioso. Y yo mismo empecé, no pasa nada. Y cogí el cuchillito y le abrí los huecos a la boca, y le abrí los huecos a los ojos, y le abrí la cabeza para que le sacaran todo el relleno. Y yo no había empezado a leer todo lo que leí. Y sin embargo, ayer mientras lo preparaba, el Espíritu Santo me reveló que muchas veces muchos de estos pecados pasan desapercibidos porque en nuestro propio entendimiento no pasó nada. Pero lo que hicimos fue abrir una puerta enorme, enorme, para que todos estos espíritus malignos entraran no solamente a nosotros, a nuestras familias, a nuestra casa. Entonces, después de hoy, el Señor les ha traído una cosa que se llama conocimiento. Conocimiento. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Y mire que nosotros, o sea, el Halloween es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que queríamos que ustedes conocieran hoy a profundidad era cuál es el origen del Halloween. Pero esto va más allá porque es que hay demasiadas tradiciones con las que nosotros confluimos por agradar a los demás. Y no es solamente el Halloween. O sea, hay una cantidad de cosas. Nosotros, por ejemplo, y les voy a abrir mi corazón, nosotros nos encantaba una novena. Jue madre, yo no me perdía una novena porque es que buñuelo, natilla, hojaldra, una comitiva y hasta el... ¿Cómo se explica la novena a un venezolano? La novena es una celebración que hacen la Iglesia Católica de 9 días previo al nacimiento de Jesús, donde se le rinde donde se rinde culto, no vamos a decir homenaje, no, se le rinde culto a los santos. Entonces cada día se le rinde culto a un santo. Entonces, eso lo hacen todos los católicos, pero resulta que es que usted llega y empieza, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, pero después está, porque la novena no termina solamente cuando comen, sino que después se destapa la cerveza, se destapa la botella de aguardiente y se va de largo lo que era supuestamente un culto a un santo. En Barranquilla sale hasta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de las orejas grandes en Barranquilla? En Barranquilla en la novena sale hasta la marimonda. Pero miren, de verdad, o sea, muchas de esas tradiciones nos han sido heredadas culturalmente. O sea, muchas de esas tradiciones han llegado a nuestros hogares y se han quedado, ¿por qué?
por falta de conocimiento. Como la Semana Santa, o sea, todo lo que sea. ¿Y saben por qué? Porque es que las tinieblas no se van a aparecer como con cachos y levitando y con dientes filudos. Las tinieblas se aparecen a través de algo inofensivo. Las tinieblas se aparecen a través de algo agradable. Además, es que estamos siendo luz en las tinieblas y resulta que no. Las tinieblas están siendo oscuridad en nosotros que debemos ser luz. Entonces, lo primero que los quiero invitar hoy es a pensar cuál ha sido nuestro comportamiento frente a estas tradiciones que de alguna manera lo que hacen es convocar espíritus de muerte y abrir puertas espirituales que nos han venido afectando. Y miren, yo creo firmemente. O sea, nosotros en el proceso que hacemos a la raíz, una gran parte es cortar esos patrones generacionales. Y ustedes no se imaginan el impacto tan grande que tiene el simple hecho de poder identificarlos. El simple hecho de poder ver lo que ha estado mal hecho. Mi papá está huyendo del frío ahí, ¿no? O es que está muy duro el tema. Cuente a ver. Estoy bien. Me pasaron una sillita. Una sillita, es que como está con la rodilla mala, de tenerla así le está. Entonces, vayan a sus Biblias y busquen por favor Primera de Juan 5, 20 y 21. Cinco, 20. 20 y 21. Amén. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en el 21, ¿qué dice? ¿Por qué este contraste inmediatamente después de que nos hablan de en quién debe estar centrado, de en quién debe estar concentrado nuestro entendimiento? Porque Dios sabe que nuestra tendencia siempre es a rendirle culto a un ídolo. Siempre es la lucha del hombre, sea el dinero, sea nuestra esposa, sean nuestras adicciones, sea el poder y sea, como en este caso, que para mí, en mi familia marcó una diferencia muy grande, que era el sentirme aceptado, el sentirme parte de. Mi esposa les puede decir, yo tenía que pertenecer al grupo de todos. Yo tenía que caerle bien a los del colegio, mis hijos, a los del gimnasio, a los del edificio, a las amigas de mi esposa y sobre todo a los de la iglesia. Yo tenía que agradarle a todo el mundo, entonces yo era con un billete de $100. A todo el mundo le caía bien y delante de todo el mundo me ponía la máscara adecuada, porque mi ídolo más grande era la aceptación, era sentirme amado. Y este va a jugar un papel muy importante porque la identidad mía estaba en eso,
en el recibir la aceptación de los demás. Y cuando nos enfrentamos como hijos de Dios a este tipo de situaciones, como decirle al niño, hoy no vas al colegio porque no te voy a disfrazar. Y que llegue el otro día y todos los niños nos disfrazamos, comimos dulce, hijo de madre, nos dolió la barriga de comer chocolates y de todo. Y que el niño llegue, todos mis amigos comieron chocolate. Es duro. Pero resulta que esa idolatría es en gran medida la razón por la cual nosotros hemos venido coqueteando con celebraciones como estas del Halloween. Entonces, guardémonos de los ídolos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que tener entendimiento. Lo segundo es que tenemos que aprender a reconocer cuál es esa debilidad de cada uno que nos lleva a ser parte de las cosas que el mundo nos ofrece. Porque no es solamente, o sea, como les digo, hoy estamos hablando del Halloween y queremos que quede claro, o sea, que de aquí para allá, el que pillemos disfrazándose, le tiramos el carro. No, mentira, el Señor les va a traer convicción. A cada uno el Señor le va a traer convicción de lo que se trata esto. Y no solamente eso, porque es que ustedes se van a poder dar cuenta que cuando ustedes, o sea, yo creo que ustedes no se pueden imaginar lo que fue para mi esposa y para mí ayer habernos sentado a leer acerca de esto. O sea, yo me senté en el computador y había momentos en que me faltaba la respiración, porque uno cree que el mundo espiritual es el que uno recibe el domingo aquí sentado en la iglesia, y resulta que el mundo espiritual es aquel en el que nos movemos desde que decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ya no es una lucha de simplemente no voy a pecar, o sea, ya es no voy a pecar, y además hay un grupo de espíritus que quieren que yo peque. Entonces, anoche que yo estaba leyendo de eso, que leía las cosas que pasaban, miren, a mí se me ponía la piel de gallina, de sentir, o sea, espiritualmente uno empieza a sentir la maldad y las tinieblas que hay, porque ustedes no pueden creer lo que hacen hoy en día. Ahorita le estaba contando a Gaby, en el octubre pasado en Colombia, encontraron bebés de meses completamente descuartizados y sin el corazón. Los abrían, se tomaban su sangre y se comían el corazón. O sea, eso es lo que pasa. Entonces, en el mundo espiritual no se trata simplemente de decir yo soy más espiritual porque no me disfrazo. Es una guerra. Porque como decía Gaby, así como nosotros nos levantamos en contra, también ellos están. Ellos tienen sus mandamientos, ellos tienen sus reglas, ellos se congregan, ellos le piden a Satanás, ellos le dan autoridad a Satanás todos los días. Entonces nosotros pretendemos cada cierto tiempo decir, bueno, hoy voy a orar para que el Señor me cuide de mi casa. O sea, es una guerra. Y nosotros ayer estábamos trabajando en esto y como a las 2 de la mañana no nos habíamos podido dormir y saltó Daniel en la cama. ¡Qué susto tan impresionante! Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Porque estábamos dormidos cuando ¡pum! ¡Dios mío! Jack-o'-lantern llegó. Y era Daniel, pero miren, lo impactante no fue eso. Lo impactante fue que lo miramos y nos dijo, estoy asustado, estoy oyendo ruidos. O sea, con solamente saber que nosotros hoy veníamos a traer luz en esto, el espíritu del mal va a empezar a contraatacar. Entonces yo les digo, para ustedes no va a ser fácil tomar decisiones. Lo que sí les digo es que cuentan con un respaldo, pero necesitamos comprometernos
con cosas como las que hace Carlos. Necesitamos pelear doblando rodillas. Necesitamos saber que en el espíritu es donde se ganan las peleas. No se trata simplemente de no disfrazarlos, se trata de tener la convicción de que en el espíritu tenemos que hacer más, más, más todo el tiempo. Ahora los invito a que vayamos a 1 Corintios 10, versículo 14. 10, 14. Y nuevamente empieza: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y para no leerlo todo porque se nos acabó el tiempo, les voy a leer en el 18. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Literal. O sea, esa fue la primera palabra que se me vino a mí. O estamos sentados en la mesa con nuestro Señor, o estamos sentados en la mesa con los demonios. Y cuando estamos sentados en la mesa con los demonios, le damos permiso de que haga lo que le dé la gana con nosotros. Entonces perdemos autoridad sobre finanzas, perdemos autoridad sobre nuestra sexualidad, perdemos autoridad sobre nuestro trabajo, perdemos autoridad sobre absolutamente todo. Y todavía nos preguntamos, pero Señor, yo estoy ofrendando, pero Señor, yo me estoy levantando a hacer mi journal y no cambia y no mejora. ¿Qué pasa? Entonces hoy el Señor les está diciendo, revisa con quién estás sentándote a la mesa. ¿Con quién nos estamos sentando a la mesa? ¿Con quién estamos comiendo? ¿A quién le estamos dando permiso de que controle nuestras vidas? O sea, a mí no me gusta pensar en esas cosas, pero cuando las pienso me atormenta el hecho de pensar que a mi hija o a uno de mis hijos les pase algo. O sea, yo creo que no puedo ni siquiera imaginarme que yo un día salga con Sara y como me contaba Ángela esta semana, que dos niñas fueron en esta temporada, dos niñas fueron a un sitio de esos de saltar, y las dos niñas se las llevaron y aparecieron violadas y muertas. Y yo me pregunto, ¿yo qué haría? Yo no me puedo imaginar, ni me lo quiero imaginar. Pero lo que sí les puedo decir es que en el mundo de las tinieblas se mueven este tipo de cosas. Cuando usted saca a un niño a pedir dulces a la calle, lo que está haciendo es exponerlo a este tipo de cosas. Así sea para ir al aleluya, o sea, nosotros no tenemos que celebrar nada ese día. A nosotros nadie nos llamó a meter las narices ahí, nadie. O sea, nosotros estamos aparte de esa celebración. Nosotros lo que tenemos que hacer, es lo que decía Gaby ahora, es pelear con toda, orando e intercediendo para que las tinieblas pierdan el control sobre este mundo, porque es que las tinieblas tienen control sobre este mundo. Así es. Así son las tinieblas. Y de verdad, yo quiero que ustedes se pregunten, o sea, ¿qué es lo que hace? Porque yo sé que muchos aquí no éramos ajenos a saber que había algo malo detrás del Halloween y detrás de los disfraces y detrás de todo eso. Pero a pesar de todo, yo lo seguía celebrando. A pesar de todo,
yo seguía disfrazando a mis hijos porque es que, qué embarrada con ellos. Pero al final, no es eso, al final es algo en mi corazón. Porque la palabra de Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué puede pensar un hijo si el día de mañana, o sea, yo pienso en esto y digo, Dios mío, o sea, hemos estado tan equivocados, pero ¿cuál puede ser la convicción de Sara después de que yo la he disfrazado, la he llevado a pedir, a cantarle trick or treat a las casas? O sea, cuando se da cuenta de que la decisión al final era mía. O sea, lo que puede provocar en mi hija es ira. O sea, es decir, ¿por qué no me dijiste? Porque al final la responsabilidad no es de Moisés, la responsabilidad no es de Daniel, la responsabilidad es mía. Es mía. Entonces pregúntense qué es lo que hace que sea difícil para ustedes enfrentarse a las tradiciones que van en contra de los principios de Cristo. O sea, porque yo les puedo seguir contando lo que pasa en un ritual satánico y créanme que es escalofriante. O sea, la cantidad de muertes, la cantidad de torturas, solamente por honrar al que es el enemigo absoluto de Jesucristo. Y nosotros anoche nos tuvimos que, Ángela por un lado, yo por el otro, Señor, cúbrenos con tu sangre, Señor, cúbrenos con tu sangre, protege esta casa, hasta que nos fuimos quedando dormidos. Pero es impresionante, el mundo de las tinieblas es impresionante. Entonces, la invitación hoy es a no comprometer la identidad que tenemos como hijos de Dios por agradar a los demás. La invitación hoy es a que ustedes puedan enfrentarse a esas tradiciones, a esos patrones generacionales que han venido dejando puertas abiertas en sus familias. Que ustedes puedan hoy decir, yo no lo hago más. Si mi hijo no va al colegio, pues no va. Si mi hijo no se disfraza, pues no se disfraza. No come dulces, pues no come dulces. Pero lo que tenemos que hacer es, hoy que tienen el conocimiento, nuestro deber es esa misma instrucción, que ellos la conozcan. Mis hijos, Daniel, usted le dice Halloween y el man dice, yo no voy para eso. Disfraz, y el man se pone un disfraz de Spider-Man en la casa para jugar, pero no significa nada diferente a un juego. O sea, yo no le digo prepárate porque la fecha de disfrazarte va a llegar, nada. O sea, esos manes no tienen ningún sentir por esa celebración y yo le doy la gloria a Dios porque nos puso la convicción de pecado en nosotros y eso pudo ser realidad de nuestros hijos.